Buen día, jóvenes. Esta es la clase número 2 del cuarto bloque. En esta clase vamos a ver las habilidades de aprendizaje y los tipos de inteligencia. Principalmente, ¿qué son las habilidades de aprendizaje? Las habilidades de aprendizaje son las destrezas que dispone una persona para aprender. Como vimos en la clase pasada, vimos lo que es aprendizaje. Entonces, las habilidades de aprendizaje es cómo podemos desarrollar el aprendizaje, que son 4. Es cómo captamos la información que vemos, leemos y escuchamos. ¿Qué hace para procesar esta información? Cómo nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo hace para procesar la diferente información que entra por los diferentes sentidos. También cómo se guarda en la memoria. Como les dije en la clase pasada, es muy difícil explicar en una sola clase cómo funciona el cerebro y cómo funciona la memoria. Es por eso que nomás voy a estar mencionando así la memoria, que ya dijimos que son como fotografías que podemos volver a ver conforme pasa el tiempo. Y por último, cómo utiliza para razonar y resolver problemas. Las habilidades de aprendizaje entran muy bien en la resolución de problemas. Si nosotros ya adquirimos esa habilidad para resolver problemas, y para razonar, va a ser mucho más sencilla por resolver estos cuando se presenten. Ok, nos vamos a enfocar más en los tipos de inteligencia, ya que las habilidades de aprendizaje van ligadas a los tipos de inteligencia. Porque conforme al tipo de inteligencia que tú te identifiques, va a ser las habilidades con las que puedas contar. O bien, con las habilidades que cuentes, puedes desarrollar un tipo de inteligencia. El tipo de inteligencia, o bien la inteligencia, se define como la capacidad de entender o comprender, pero no hay una sola, sino varios tipos. O sea, no existe una sola inteligencia, sino hay varios tipos de inteligencia. Muchas veces depende de los valores o la cultura de cada sociedad. Las culturas son muy importantes en cada sociedad y cómo nosotros aprendemos, porque como vimos en la clase pasada, uno de los procesos psicológicos superiores es la imitación. Entonces en la cultura va la imitación. Es por eso que hay tipos de aprendizaje o tipos de inteligencia que no podemos dominar porque estamos en una cultura. Por ejemplo, el lenguaje es parte de una cultura. Es por eso que no podemos dominar al 100% o batallamos para dominar otro tipo de lenguaje. Ok, los tipos de inteligencia son 5. Hay muchos más, pero estos son como los principales o los que se pueden ver más a simple vista. Los otros son muy subjetivos y son un poquito menos frecuentes. El primero es inteligencia lógico-matemática. En ella está implícita la capacidad para calcular, generar, verificar hipótesis, pensar de manera lógica y razonar mediante la deducción y la inducción. Una forma de medirla es a través de la resolución de problemas matemáticos o juegos patrones. Pues la inteligencia lógico-matemática en pocas palabras, es la habilidad para calcular y razonar mediante una deducción y una inducción, es decir, pues sabemos que 2 más 2 es 4 y así. Ok, la segunda inteligencia es la inteligencia espacial. Es la capacidad de observar al mundo y los objetos que lo componen desde diferentes perspectivas. Dentro de la inteligencia espacial, esto es como más de percepción. Es como la capacidad de ver como más amplio el mundo, o sea, de observar cada objeto. Por ejemplo, decir, mira, en el salón de clases hay tantos bancos, hay 2 ventanas, por esa ventana se ve un árbol, no sé. Eso es la inteligencia espacial, o sea, abarcamos mucho, tenemos como más grande, más amplia nuestra perspectiva. Y esta inteligencia se presenta especialmente en arquitectos, fotógrafos, diseñadores o decoradores. Normalmente poseen una buena inteligencia espacial, lo cual les permite elaborar creaciones mentales del producto que quieren llevar a la realidad. Estos también se puede desarrollar esta habilidad por medio de dibujos o bocetos, ya que son como imágenes mentales que queremos representar conforme interpretamos el mundo. La tercera inteligencia es la inteligencia lingüística. Utilizar el lenguaje de una manera amplia y eficaz y comprender el orden y el significado de las palabras son algunas de las características de este tipo de inteligencia. Aunque es mucho más amplia la inteligencia lingüística, esta se puede entender como
comprender el orden y el significado de las palabras. Esta inteligencia es muy importante para la escuela o para el ámbito educativo, ya que si presentamos esta inteligencia se nos va a facilitar comprender la lectura, comprender a lo mejor las explicaciones, y también se nos facilita el habla, ya que tenemos como gran amplitud en vocablos de acuerdo a lo que hemos leído. Pues por eso les quiero mencionar algo, o sea, no porque nosotros tengamos una inteligencia o se nos haya desarrollado más una inteligencia, no quiere decir que sea nuestra única inteligencia. Nosotros podemos tener más de una inteligencia, incluso algunos pueden tener hasta 5 o 6 tipos de inteligencia. Todo depende de tu capacidad. O sea, por eso les decía ahorita que las habilidades van muy ligadas a los tipos de inteligencia, porque de acuerdo a las habilidades que nosotros desarrollemos, vamos a poder desarrollar mucho más tipos de inteligencia. Ok, regresando, la cuarta, una de otra inteligencia es la inteligencia corporal kinestésica. Pues lo kinestésico sabemos que es los movimientos del cuerpo, ¿no? Las personas con mucha inteligencia corporal tienen una gran capacidad para expresar ideas y sentimientos a través del cuerpo, resolver problemas con sus manos y realizar actividades que requieren flexibilidad, coordinación y equilibrio. Por ejemplo, se refiere que los que saben hacer manualidades, los que se les facilita como trabajar con sus manos, trabajar con su cuerpo, son expresivos en sus movimientos, pueden ser gestos, pueden que cuando hablen muevan mucho las manos y cosas así, ¿no? Y en algunas partes donde se manifiesta, o en algunas profesiones, por decirlo así, donde se manifiesta este tipo de inteligencia, donde la podemos ver, son en bailarines, futbolistas, escultores, cirujanos o actores. Suelen estar dotados de este tipo de inteligencia. La última inteligencia que vamos a ver es la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir, transformar y definir la música, lo que podríamos definir como tener buen oído. Es habitual en músicos, compositores o directores de orquesta. La inteligencia musical es la principal, es donde se desarrolla aún más el sentido del oído. Evaluar es algo más complejo, o sea, evaluar la música es algo más complejo que en otros tipos de inteligencia. La representación de temas a través de sonidos, la creación de un ritmo o la reproducción de canciones son algunas de las técnicas de evaluación existentes. Ok, este es un tema muy corto, aunque es muy complicado, y si les explicara cada una de las inteligencias a lo mejor no las entenderían, pero les quise dar las más comunes, pues las que más se pueden ver a simple vista y con las cuales más se pueden identificar. Para esta actividad vamos a conocernos un poquito más. Desde la primera clase yo les dije que la psicología en cierta forma se trata de conocerte tú, porque aprendes por qué el ser humano o por qué la persona se comporta de tal manera. Entonces esta actividad va ligado a esto que les explico. La actividad es identificar el tipo de inteligencia que cada uno de nosotros tiene, recordando que puede ser más de una, y realizar un escrito del por qué crees que tienes ese tipo de inteligencia. También es ser una buena persona, reconocer qué tipo de inteligencia puede tener uno de nuestros compañeros y motivarlo diciéndole, oye, mira, tú tienes esta inteligencia, hay que desarrollarla más y apoyarnos. Es por eso que esta actividad también tiene un punto así, se los voy a explicar. Aparte de identificar tu tipo de inteligencia y realizar un escrito de por qué crees que tienes ese tipo de inteligencia, también vas a identificar el tipo de inteligencia de un compañero. Ojo, no le puedes preguntar nada, de acuerdo a cómo veas cómo se comporta, o si es tu amigo, pues lo vas a conocer más. De acuerdo a eso vas a hacer esto, ¿ok? Y de igual manera tienes que justificar por qué crees esto, ¿ok? Esta sería la clase 2 y pues muchas gracias.